Bueno, pues seguimos con Magic Summer, este ciclo de conferencias, la segunda jornada. Ha sido muy interesante la conferencia con Miguel Celades. Hemos empezado a abrir un poco los ojos, ¿no?, ante la realidad, todo lo que nos está pasando y todo lo que realmente está pasando, cuál es la verdadera realidad, ¿no? Y ahora seguimos. La verdad es que es una tarde temática hoy en el Magic Summer de Sitges. Ahora mismo vais a ver la conferencia Conspiración Illuminati en el siglo XXI con Miguel Pedrero. Miguel Pedrero es escritor y periodista, redactor y reportero de la revista internacional Año Cero y miembro del equipo del popular programa radiofónico Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Ha escrito cientos de reportajes de investigación sobre temas tan diversos como el mundo del espionaje, enigmas históricos, conspiraciones, sociedades secretas o fenómenos inexplicables. Y durante 12 años fue reportero del programa Milenio en la radio galega. En la actualidad interviene asiduamente en programas como La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, y es autor además de libros a cada cual más interesante como Franco, Top Secret, Claves ocultas del poder mundial, Contacto, Los auténticos expedientes X, Corrupción, Las cloacas del poder, La conspiración del Mesías o Un druida en Compostela, y un libro que hoy os recomendamos y que además viene a presentar, que es Proyecto Anticristo, Conspiración Illuminati en el siglo XXI. Recibamos como se merece con un fuerte aplauso a Miguel Pedrero. Miguel, bienvenido. No, se te escucha. Estaba encendido, espera. Ahora creo que sí, vale. Bueno, pues os decía que muchísimas gracias por estar aquí, que bueno, hace un día maravilloso fuera, la playa invita a darse un chapuzón y bueno, y no me queda otra alternativa que daros las gracias por estar aquí esta tarde para escuchar lo que os tengo que contar. Eso que veis ahí es un libro, es una novela que se titula Proyecto Anticristo. En realidad es una novela que comencé a escribir en el año 2005, en principio como un ensayo, que es a lo que me dedico, ¿no?, a escribir libros de investigación, libros de reportaje. En este caso, después de unos meses de trabajo, consideré que era mucho más operativo escribir una novela, porque en los ensayos siempre tienes la espada de Damocles de las fechas, los datos, las informaciones contrastadas, los testimonios con nombres y apellidos, y la novela tiene unos márgenes muchísimo más amplios, ¿no? Al escritor pues le permite jugar con la fantasía, con la realidad, con la medio realidad, y sobre todo uno tiene una excusa al decir que es una novela, ¿no? La base de esta novela son una serie de conversaciones que mantuve con determinados personajes vinculados al mundo de la política, del espionaje, de la economía. Personajes que en su momento me hicieron una serie de confesiones off the record que he utilizado para esta novela, para Proyecto Anticristo. La protagonista es Ana Maldonado, es una agente del Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio Secreto Español, y eso me sirve como hilo conductor para contar una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cómo operan los servicios de inteligencia, fundamentalmente en una operación de infiltración en un grupo determinado. En este caso se trata de una secta satánica afincada en España con ramificaciones internacionales, pero serviría de igual modo para infiltrarse en cualquiera otra organización, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que construyo un hilo conductor hasta llegar a determinadas organizaciones internacionales, algunas secretas y otras discretas, que manejan la política y la economía de Occidente tras las bambalinas, ¿no? Seguro que a muchos de vosotros, si leéis este libro, no os resultará complicado identificar algunas de estas organizaciones, ¿no? Y sobre todo lo que pretendía transmitir o lo que pretendo transmitir con este libro es algo que yo creo que es mucho más interesante que todas las conspiraciones, que todas las tramas internacionales. Es cuáles son las creencias de los amos del mundo, de estos personajes
que manejan desde las sombras la política y la economía de Occidente. Hace algún tiempo mantenía una conversación con un personaje muy interesante vinculado a estos grupos de poder internacionales y él me decía algo muy interesante, ¿no? Él me decía, no te equivoques, nosotros somos idealistas, no buscamos el poder por el poder, ¿no? Eso lo hacen otros, los que quieren ganar dinero, los que quieren escalar posiciones. Nosotros somos idealistas en el sentido de que tenemos una visión del mundo, tenemos un ideal y tratamos de llevarla a cabo. Bueno, al fin y a la postre no es muy diferente de lo que tratan de hacer los partidos políticos, ¿no? Es decir, tienen una visión del mundo, una determinada ideología, una determinada filosofía de cómo funciona el mundo y de la esencia profunda del ser humano y tratan con sus medios de llevar, de hacer realidad esa visión del mundo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este caso estos personajes no forman parte de una asociación cultural, sino que tienen activos financieros, tienen contactos, manejan a políticos y por lo tanto tienen muchísimas más posibilidades de llevar a cabo aquello que pretenden, ¿no? Que es crear un mundo a su medida, ¿no? Porque ellos sí es cierto que tienen una visión muy determinada de la esencia del ser humano, es decir, qué hay en el fondo de nosotros, qué es lo que realmente somos, ¿no? Luego me centraré más en ese aspecto que yo creo que es uno de los puntos más interesantes, independientemente de todas las tramas que presento en este libro y sobre todo los planes, ¿no? ¿Cuáles son los planes de estos personajes y de estas organizaciones para todos nosotros, para la población occidental, ¿no? Pasamos la siguiente. Bueno, voy a empezar a hablaros de la Orden Illuminati, ¿no? Seguro que muchos de vosotros habéis leído muchísimo o conocéis de sobra la Orden Illuminati. Lo cierto es que sobre esta organización se han vertido bastantes exageraciones, ¿no? Y mentiras, ¿no? En realidad no se trataba de un grupo satánico que pretendía controlar la humanidad, ¿no? No era eso, sino que ellos eran idealistas y además en un sentido un sentido trascendente. Ellos eran en cierto modo revolucionarios, ¿no? Querían cambiar la realidad, pero para bien, ¿no? Bueno, básicamente los Illuminati, sabéis la historia, se funda la noche del 30 de mayo al 1 de abril del año 1776 en un bosque de Baviera. El líder de esta organización era este señor que veis aquí, Adam Weishaupt. Luego veréis por qué empiezo con los Illuminati y por qué arranco esta historia a finales del siglo XVIII. Este hombre, con una serie de seguidores, era además un tipo absolutamente fascinante, catedrático de Derecho, un buscador, un curioso, supongo que como muchos de los que estamos aquí, ¿no? Un tipo que no se contentaba con lo que le decían o con la realidad que le presentaban y siempre quería ir un poco más allá, ¿no? En realidad, para sus rituales, como sucede hoy en día con cualquier secta o con cualquier organización esotérica, sus ritos no nacen de la nada, ¿no? Sino que los toman de otras organizaciones y de otros rituales que ya existen. En el caso de los Illuminati, pues tomaron algunos ritos vinculados a la masonería, a la cábala, a la magia egipcia, etcétera, etcétera. Y con ello crearon un popurrí que dio lugar bueno, a toda una serie de ceremonias, ¿no? Aunque ellos, es curioso, no está todavía claro, no está claro, pero todo parece indicar que eran ateos, ¿no? O al menos no creían en la existencia de un más allá, ni en la existencia de Dios, ni en la existencia de los espíritus, ¿no? Aún así, practicaban determinados rituales, digamos, ocultistas o esotéricos. Esto tampoco es ninguna novedad en el ámbito del satanismo, del auténtico satanismo, que tiene mucho que ver con lo que yo os voy a contar. Los satanistas realizan también una serie de rituales. Ellos dicen que para poner en funcionamiento una serie de energías o de capacidades mentales, pero ellos también son ateos. Ellos no creen en la existencia del más allá, ni en la existencia de Dios, ni en la existencia del diablo. Lo mismo los Illuminati. Ellos lo que pretendían era revertir el orden social, ¿no? Estamos a finales del siglo XVIII y la sociedad occidental, la vieja Europa, estaba dominada por dos clases sociales fundamentales: la nobleza, cuya cabeza se encontraban las monarquías, y la Iglesia católica, ¿no? Y
Y en ese momento surgían otras dos clases sociales muy pujantes, ¿no? Que era, por un lado, la burguesía, es decir, los que cada vez más tenían el poder del dinero y creaban riqueza, y por otro lado estaban los ilustrados, los académicos, los intelectuales, que utilizaban la razón, su cerebro, para pensar y no acudían aún más allá o al poder de Dios para explicar los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y precisamente Weishaupt lo que pretendía era revertir ese orden social y colocar a estas dos clases sociales nuevas, la burguesía y la ilustración, en la cabeza de la pirámide social, ¿no? Para ello planificó toda una conspiración, ¿no? Eso es verdad. Ellos no buscaban tanto la cantidad de acólitos como la calidad. Pasamos a la siguiente. Ellos buscaban la calidad, ¿no? Personajes poderosos, vinculados a la nobleza, a la monarquía, a la institución católica, personajes que lo que pretendían es que cuanto mejor situados estuvieran, mejor para sus objetivos, ¿no? Y en su momento álgido llegaron a tener entre 2.000, se cree que entre 2.000 y 3.000 seguidores, 2.000 y 3.000 personas de cierta relevancia social. Además, se dio una circunstancia muy curiosa. 8 años después de la fundación de la Orden Illuminati, en el año 1784, la mayoría de los censores de Baviera pertenecían a los Illuminati, ¿no? Además de cargos vinculados con la jurisprudencia, cargos policiales, es decir, buscaban personas vinculadas a un cierto ámbito social, ¿no? Y lo que pretendían es destruir desde dentro esa sociedad vinculada a la nobleza, a la monarquía y a la institución católica, ¿no? Probablemente sí que rendían culto a Lucifer, ¿no? Pero no Lucifer como un ente real, sino más bien como un arquetipo, ¿no? Como un arquetipo del dador de conocimiento, ¿no? El transmisor de conocimiento. Si conocéis el mito de Lucifer, Lucifer es el ángel caído, el ángel que se rebeló contra Dios y fue expulsado de los cielos a nuestro mundo. Y él nos trajo la luz, ¿no? El conocimiento, la ciencia, la razón. En ese sentido, muy probablemente en sus rituales o en sus símbolos tenía un papel muy importante Lucifer, al igual que en el moderno satanismo, ¿eh? El satanismo que surge a mediados del siglo XX, ¿no? Lucifer, al igual que Satán, es tomado como un arquetipo, ¿no? Pasamos, si quieres. Bueno, en realidad la Orden Illuminati duró poco, aproximadamente 10 años, ¿no? En el año 1786, el elector de Baviera, el duque de Baviera, decidió acabar con la Orden Illuminati a raíz de una serie de informes filtrados desde dentro de la organización. Esto sucede como hoy en día con los partidos políticos, ¿no? Es decir, cuando surge un informe contra un cargo político o un medio de comunicación revela una trama oculta de corrupción dentro de un partido político, generalmente esa información no viene del partido político de enfrente, sino del propio partido político, ¿no? De alguien de dentro que por alguna razón, las menos veces es por querer hacer justicia, ¿no? La mayoría es por venganza, ¿no? Porque consideran que no están tratados de manera adecuada, no han conseguido el puesto que desean, consideran que quien está ocupando determinado puesto no se lo merece. Bueno, las luchas internas cainitas de los partidos políticos, ¿no? Pues lo mismo sucedió en la Orden Illuminati, exactamente lo mismo, ¿no? Se filtraron una serie de informaciones y 10 años después, en el año 1786, no solamente es prohibida la Orden Illuminati, sino que las autoridades de Baviera realizan una serie de operaciones policiales, detienen a los líderes de los Illuminati. Adam Weishaupt es desterrado, acaba sus días trabajando para uno de sus seguidores bastante adinerado y aparentemente ahí se termina la historia, ¿no? Año 1786, pero recordemos que los mayores especialistas desde el punto de vista histórico en relación a la Orden Illuminati consideran que en su momento álgido entre 2.000 y 3.000 hombres, porque no se permitía el acceso a mujeres, aunque es curioso que cuando se hace esa operación policial y esos registros se encuentran una serie de documentos con unos planes para crear
una orden femenina dentro de los Illuminati, ¿no? Desde luego no se detuvo ni se identificó a la mayoría de los miembros de la orden Illuminati, ¿no? Es decir, entonces la pregunta es si de algún modo continuaron actuando en la sombra, ¿no? Yo no lo sé y desde luego no hay ninguna información que apunte en esa dirección, ¿no? Pero ¿qué pasó con la mayor parte de esos miembros de los Illuminati, ¿no? ¿Dejaron a un lado su vinculación a este grupo o bien de algún modo siguieron actuando en la sombra? Bueno, pues es curioso porque tan solo 72 años después de que terminara aparentemente la Orden Illuminati, en el año 1856 se crean o aparecen otra serie de organizaciones esotéricas o ocultistas, o al menos con cierto elemento en ese sentido, con una ideología, con una visión del mundo muy cercana a la de los Illuminati, es decir, ese individualismo y ese materialismo a ultranza, que repito, que en el caso de los Illuminati, en un principio, digamos que esa finalidad, esos objetivos eran elevados, ¿no? Ellos pretendían traer la felicidad al mundo, ¿no? Eso es lo que ellos pretendían, revirtiendo el orden social y poniendo a la cabeza a la burguesía y a los ilustrados, a los científicos, ¿no? Bueno, algo que se hizo realidad algunos siglos después, ¿no? Hoy en día las clases dirigentes pues son la burguesía, la clase empresarial y los científicos, ¿no? Los académicos, los intelectuales, ¿no? Pues como os digo, 72 años después nace Skull and Bones, ¿no? La Orden de la Calavera y los Huesos, ¿no? Pasamos. En realidad es una organización estudiantil, ¿no? También se ha escrito mucho sobre Skull and Bones y se ha exagerado muchísimo, ¿no? Y se han dicho muchísimas tonterías, ¿no? En realidad es una organización estudiantil, una hermandad estudiantil cuya base está en la Universidad de Yale. Aquí veis el edificio en donde se reúnen los Skull and Bones, que son estudiantes de la Universidad de Yale. Este edificio además es conocido con cierta sorna entre los estudiantes de Yale como la cripta o la tumba, ¿no? Porque aquí es donde realizan sus rituales de iniciación y sus iniciaciones y sus reuniones los Skull and Bones. ¿Quiénes son los Skull and Bones? En realidad son los hijos de la élite, ¿no? Es decir, cada año permiten la entrada a 15 nuevos miembros a Skull and Bones, todos estudiantes de la Universidad de Yale, ¿no? En una inmensa mayoría son los hijos de la élite empresarial, la élite económica, la élite política occidental, anglosajona, ¿no? Fundamentalmente de Estados Unidos, pero también de Gran Bretaña, de Canadá, incluso de Australia, ¿no? En el fondo es una forma en la que los hijos de la élite toman contacto entre sí, ¿no? No deja de ser eso, ¿no? Y crean una serie de lazos de amistad, de compadreo, que les va a ser muy útil en su vida profesional, ¿no? Cuando lleguen a ocupar ciertos cargos relevantes en el mundo político, en el mundo empresarial, en el mundo económico, ¿no? Pasamos. A Skull and Bones han pertenecido algunos de los grandes políticos occidentales, ¿no? George Bush padre y George Bush hijo. Bueno, estos están en todas, ¿no? O sea, no hay organización secreta o discreta en la que Bush padre, sobre todo, y Bush hijo no tengan algún tipo de papel, en su mayor parte relevante, ¿no? Pasamos. Aquí veis a George Shule, él fue secretario de Estado con Ronald Reagan, un personaje también muy influyente. Él también perteneció a Skull and Bones, ¿no? Pasamos. John Kerry, ¿no? Es el actual secretario de Estado de los Estados Unidos. Él en el año 2004 se postuló como candidato presidencial por el Partido Demócrata, unas elecciones que perdió contra George Bush hijo, ¿no? Otro Skull, ¿no? De hecho, en una entrevista en un medio muy importante, una televisión muy importante, le preguntó la entrevistadora a John Kerry, la pregunta fue: ¿usted pertenece a Skull and Bones? Y John Kerry sonrió y movió la cabeza en signo de afirmación, ¿no? Reconoció que pertenecía a los Skull and Bones, pero no ofreció más detalles. En realidad, ese año, en el año 2004, los dos contendientes a la presidencia de los Estados Unidos,
pertenecen o pertenecieron a Skull and Bones. En realidad pertenecen, porque todos los miembros de Skull and Bones, cuando salen de la universidad cada cierto tiempo, se reúnen. Entre ellos, incluso con los estudiantes que pertenecen a Skull and Bones. Allí realizan una serie de rituales, yo no me atrevería a decir ocultistas, ¿no? Porque muchos de ellos tienen un elemento un tanto travieso, típico de los estudiantes, ¿no? Pero desde luego son muy curiosos, ¿no? No sé si habéis visto la película El Buen Pastor, ¿no? En realidad El Buen Pastor es la historia de la CIA, ¿no? Cómo nace la CIA, ¿no? Y es cierto que algunos de los primeros agentes de la CIA eran estudiantes de la Universidad de Yale, eran los hijos de la élite, ¿no? Estados Unidos, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, no tenían unos servicios de inteligencia nada bien formados, fueron los británicos, que tenían mucha experiencia en el mundo de la inteligencia, los que entrenaron a esos jóvenes agentes que pasaron a engrosar las filas de la OSS y de otra serie de organizaciones vinculadas al mundo de la inteligencia que luego dieron lugar a la CIA y a otros servicios de inteligencia en Estados Unidos, porque sabéis que en Estados Unidos el mundo de la inteligencia es tremendamente complicado, ¿no? Hay infinidad de agencias actuando, tanto en el interior como en el exterior de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues El Buen Pastor comienza en la Universidad de Yale, comienza en Skull and Bones, ¿no? En ese ritual en el que los neófitos tienen que introducirse en un ataúd, ¿no? Y confesar sus anhelos más profundos, incluidos sus fantasías sexuales más ocultas, ¿no? Y luego le realizan una serie de rituales en la que emplean una calavera, seguro que como muchos sabéis, de Jerónimo, ¿no? El indígena, uno de los líderes contra la invasión de los europeos a Norteamérica, ¿no? Esas guerras con los pueblos oriundos de Norteamérica que finalmente fueron derrotados, ¿no? Pues Jerónimo era uno de sus líderes y Prescott Bush, el abuelo el padre de George Bush padre, es decir, el abuelo de George Bush, presidente de los Estados Unidos, del último Bush que fue presidente de los Estados Unidos, con otra serie de estudiantes profanó la tumba de Jerónimo y robó su calavera, ¿no? Y esa calavera es la que utilizan en algunos de los rituales, en el que también parece que emplean una serie de sustancias rojizas que hacen pasar por sangre, ¿no? Bueno, no se sabe muy bien lo que sucede allí dentro. Sí que hay un elemento de gamberrismo, ¿no? Propio de los estudiantes y de los estudiantes de las élites, pero también hay un elemento esotérico, ocultista, ¿no? En el fondo, todos ellos, como digo, pasamos, son los hijos de la élite, ¿no? Que luego ocuparán cargos muy importantes y luego pues ocuparán cargos y pertenecerán a otras organizaciones como el Club Bilderberg, la Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, 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 ¿no? Bueno, este es el símbolo de Bohemian Grove, ¿no? Bohemian Grove es otra organización que nace pocos años después de Skull and Bones, en el año 1872, y a Bohemian Grove pertenecen los personajes más poderosos de Occidente, ¿no? Al menos una vez al año se reúnen en un bosque situado a unos 100 y pico kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, un bosque enorme, ¿no? Que es propiedad de esta organización, del Bohemian Grove, con una seguridad enorme, una seguridad tremenda durante todo el año. Solamente tienen acceso los miembros de Bohemian Grove, sobre todo esa vez al año en la que todos se reúnen, ¿no? Y es curioso porque allí discuten sobre cuestiones de la más candente actualidad, sobre economía, sobre política, se llegan a acuerdos en un entorno informal, es decir, es una especie de picnic, ¿no? No hay cámaras, no hay periodistas, bueno, sí hay periodistas, pero periodistas que pertenecen a Bohemian Grove, fundamentalmente dueños de grandes cabeceras o de grandes trusts de medios de comunicación. Y en el fondo viene a ser una reunión muy parecida a la del Club Bilderberg, ¿no? No es el gobierno mundial, ¿no? En realidad es una excusa para que los personajes o las personas más poderosas del mundo, o algunas de las más poderosas, no del mundo, sino de Occidente, ¿no? Porque el mundo es mucho más amplio, se reúnan una vez al año para llegar a acuerdos, ¿no?
y para discutir cuestiones que les afectan a todos. Y sí es cierto que de Bohemian Grove, del Bilderberg, de la trilateral, salen una serie de acuerdos que luego se trasladan a la realidad, ¿no?, en las decisiones de organizaciones como la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso partidos políticos y gobiernos occidentales, ¿no? Lo curioso es que la celebración fundamental del Bohemian Grove es un extraño ritual esotérico, ¿no? Muy curioso, ¿no? De hecho, conocemos bastante, pasamos. Bueno, aquí esta es una foto del Bohemian Grove y ahí veis a Ronald Reagan y a Richard Nixon, ¿no? Ya veis que es un entorno informal, ¿no? Es decir, bueno, pues es un picnic, se come, se bebe, se discute, se ríe, se hacen bromas e incluso parece que más de una vez algunos de estos personajes han llegado a los puños. ¿Pasamos? Bueno, a Bohemian Grove pertenece Ronald Reagan, ahí lo veis con los mujahidines, ¿no?, cuando eran los buenos de la película, ¿no? Cuando los mujahidines eran los buenos y eran recibidos en la Casa Blanca porque peleaban contra los soviéticos que habían invadido Afganistán, ¿no?, y por lo tanto recibían apoyos de la CIA y otros servicios de inteligencia occidentales, ¿no? Como dijo Hillary Clinton no hace demasiado, ¿no?, dijo: Al-Qaeda fue un monstruo que se nos escapó de las manos, ¿no? Bueno, fue un monstruo creado por Occidente con una finalidad geopolítica y se les escapó de las manos. Bueno, en algunos momentos lo tenían más o menos controlado, es cierto que en otros momentos se les escapó de las manos, ¿no? Pero en realidad no siempre estuvieron fuera del control de los servicios secretos occidentales, ¿no? El mundo de la inteligencia, el mundo de la geopolítica es muy complicado, ¿no? Los que hoy son amigos, mañana pueden ser enemigos, y al revés. Los que son enemigos, mañana pueden ser amigos, dependiendo de los intereses de cada uno. ¿Pasamos? ¿Sabéis quién es, no? Henry Kissinger. Henry Kissinger también pertenece a Bohemian Grove. Henry Kissinger es junto... Hay dos personajes que si hablaran de verdad sería fantástico, ¿no? Uno es Henry Kissinger y otro es Zbigniew Brzezinski, ¿no? Estos dos personajes son los verdaderos munidores de la política y de la economía de Occidente, ¿no? De sus mentes salieron algunas de las tramas y de las operaciones de inteligencia más increíbles de la historia, ¿no? Y estos personajes como Kissinger o sobre todo como Brzezinski, están detrás de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Ellos fueron los verdaderos cerebros, los que hicieron que finalmente Occidente triunfara en su guerra contra la Unión Soviética, ¿no? Son personajes absolutamente fascinantes que en realidad no ocuparon cargos políticos demasiado relevantes, ¿no? En el caso de Henry Kissinger, durante unos años él fue consejero de Seguridad Nacional, el principal consejero de Seguridad Nacional del presidente Jimmy Carter, ¿eh? Y es cierto que la mayor parte de su vida no ocupó un cargo político relevante, ¿no? Pero él es uno de los líderes del Club Bilderberg, es uno de los principales asesores en la sombra de presidentes, forma parte del Consejo de Administración de grandes multinacionales y sobre todo es uno de los cerebros, o uno de los principales cerebros del gran capital, ¿no? De los que tienen el poder económico, ¿no? Por lo tanto, tiene una influencia absolutamente enorme, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, 3 miembros más de Bohemian Grove. En el centro veis a George Bush hijo. A su izquierda veis a Dick Cheney. Él fue vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George Bush, precisamente. Y a su derecha veis a Donald Rumsfeld, que él fue secretario de Defensa durante el mandato, durante la presidencia, gran parte de la presidencia de George Bush. Y estos dos personajes, Dick Cheney y Donald Rumsfeld, en realidad fueron los creadores de las guerras de Afganistán e Irak, ¿no? Además de una forma... De una forma que no se ha contado demasiado, ¿no? Sobre todo en el caso de Donald Rumsfeld, Cheney también.
otros miembros de la administración Bush, no solamente Rumsfeld, sino Condoleezza Rice, Richard Perle, Paul Wolfowitz, que además también ocupó la presidencia del Banco Mundial. Bueno, todos estos personajes vinculados a la administración Bush, la mayoría de ellos, pues uno vicepresidente, los otros con cargos de secretaría, es decir, de ministros dentro del gobierno de George Bush, pertenecían a un grupo que en realidad ha sido denominado secta por medios tan poco sospechosos de ser conspiranoicos como The Washington Post, The New York Times o The Wall Street Journal, ¿no? Y esa secta es llamada los straussianos, ¿no? En realidad son seguidores de las tesis de un filósofo alemán que tuvo que huir de Alemania después del ascenso de los nazis, llamado Leo Strauss, ¿no? Leo Strauss es conocido como el filósofo de la guerra perpetua, ¿no? Él creía que la mejor forma para mantener unido a un pueblo era crear un enemigo exterior, ¿no? Y que siempre había que mantener en la mentira a la población, porque la población no estaba preparada para conocer la auténtica verdad, para mirar la realidad, la verdad cara a cara y no venirse abajo, ¿no? De hecho, Leo Strauss dividía a los seres humanos en tres grandes grupos, ¿no? Por una parte estaba la masa, el vulgo, ¿no? Que era la que había que mantener en una constante entelequia, ¿no? O en una constante fantasía, ¿no? A través de los grandes medios de comunicación, de los deportes de masas, etcétera, etcétera. Aunque Leo Strauss y los straussianos, los seguidores de Leo Strauss, despreciaban a ese tipo y desprecian a ese tipo de gente. Por otro lado estaban los gentiles. Los gentiles eran los políticos, ¿no? Los relaciones públicas, ¿no? Los que daban la cara. Y luego, por encima, en la cúspide, estaban los sabios, ¿no? Los sabios eran los que, o son los que manejan el poder desde las sombras. Son los que conocen la verdad y son los que utilizan a los gentiles, que Leo Strauss recomendaba elegir para puestos políticos a personajes patrioteros y religiosos, ¿no? Para colocar ahí y para conseguir la admiración y la atención de la masa, del populacho, pero quienes dominaban, los que estaban detrás, eran los sabios, que no tenían nada de religiosos ni de patriotas, ¿no? Ni siquiera tenían, digamos, ideología, ¿no? Sino que ellos manejaban la realidad, manejaban las ideologías para seguir manteniendo el poder. Madre mía, me dice que me quedan 15 minutos y no he ni empezado, ¿no? Y bueno, en realidad la guerra de Irak, os lo voy a contar rapidito, ¿no? Querían invadir Irak, ¿no? Querían invadir Irak. En realidad pretendían el petróleo y ciertos recursos naturales, era una zona geoestratégica, no porque lo necesitara Estados Unidos, sino para tener la llave del grifo, es decir, para abrir o cerrar la llave del petróleo, ¿no? Es decir, tener controlada la industrialización de China, ¿no? El principal enemigo, ¿no? Deseaban invadir Irak, ¿no? Entonces, desde la administración Bush se pidió a la CIA que realizara una serie de informes falsos sobre la tenencia de armas de destrucción masiva por parte de Saddam Hussein, ¿no? Y la CIA dijo no. Dijo no, nosotros no estamos para esto, nosotros estamos para ofrecer la auténtica realidad, ¿no? Para ofrecer informes fidedignos de lo que sucede, ¿no? Y luego es el Ejecutivo, es el poder político el que tiene que decidir, pero nosotros no vamos a realizar informes falsos ad hoc, porque cuando todo esto salte, los políticos se lavarán las manos y dirán, nosotros actuamos porque estos eran los informes que nos entregó la CIA. Entonces, los directivos de la CIA se lavaron las manos. Por lo tanto, Donald Rumsfeld creó un servicio de inteligencia paralelo, la Oficina de Planes Especiales, a cuya cabeza puso a Abraham Salsky, un confeso straussiano, seguidor de las tesis de Leo Strauss, que llegó a escribir un libro sobre el mundo de los servicios de inteligencia y la filosofía de Leo Strauss, imaginaros, ¿no? Y ese fue el que puso al mando de la Oficina de Planes Especiales. Fue este servicio de inteligencia paralelo el que realizó todos esos informes que luego trascendieron a la prensa, que vinculaban a Saddam Hussein con las armas de destrucción masiva, con la compra de uranio en África. Eran todo mentiras, eran todo patrañas, que la CIA no se avino a hacer y por lo tanto crearon un servicio de inteligencia paralelo para que lo hiciera. Pasamos. Bueno, ahí veis, esta es una imagen de algunos de los ritos que se llevan a cabo dentro del Bohemian Grove, ¿no?
Esta es una imagen de principios del siglo XX, pasamos, ¿no? Bueno, esa es otra de las reuniones del Bohemian Grove a principios del siglo XX, pasamos. Bueno, antes de la reunión, antes de esa celebración, se lleva a cabo un extraño ritual. Aquí veis una imagen de este ritual. Conocemos lo que allí se cuece porque dos periodistas lograron infiltrarse dentro de una de las celebraciones del Bohemian Grove y a cierta distancia lograron grabar parte de ese ritual, ¿no? Son una serie de personajes ataviados con túnicas de diferentes tonos, portan una serie de antorchas, cantan una serie de letanías. En realidad es un ritual al conocimiento, ¿no? A la verdad, a la sabiduría, ¿no? Y luego encienden una hoguera frente a una estatua gigantesca de un búho. ¿Pasamos? Bueno, es curioso porque el búho era uno de los símbolos fundamentales de la Orden Illuminati. Ese búho, ¿qué representa ese búho? Hay autores que dicen que representa a Moloch, ¿no? Que era un dios fenicio al que se le realizaban toda una serie de rituales y que en el Bohemian Grove se realizan rituales humanos, ¿no? No hay ni una sola prueba de eso. En realidad, desde mi punto de vista, ese búho representa el búho, el mochuelo de Minerva, ¿no? Minerva, la diosa de la sabiduría, la diosa griega de la sabiduría, ¿no? En el fondo es eso, en el fondo es lo mismo, la misma concepción del mundo de la Orden Illuminati, una concepción del mundo materialista, vinculada con el mundo de la ciencia, muy individualista, vinculada al mundo del dinero, del capital, ¿no? Y los miembros de Bohemian Grove, al igual que los Illuminati, al igual que Skull and Bones, lo que buscan es conocer la verdad, el conocimiento, ¿no? Y sobre todo, pues tienen una visión del mundo muy materialista, ¿no? En el sentido de que solamente existe el aquí y ahora, no hay un más allá, no hay ni premio ni castigo, sino que el único premio y castigo es lo que podamos hacer aquí, en esta realidad, ¿no? Y esto coincide completamente con la filosofía que está detrás del moderno satanismo, ¿no? El satanismo que surge en los años 60 del siglo XX, fundado por un personaje también fascinante llamado Anton LaVey, ¿no? y que llegó a tener miles y miles y miles de seguidores, ¿no? Realmente los satanistas o el auténtico satanismo no son una serie de personajes ataviados con túnicas sacrificando a niños y haciendo rituales oscuros, ¿no? Sino que es algo más profundo, ¿no? El auténtico satanismo es una concepción filosófica de la realidad. Ellos no creen en la existencia de Dios, ni en la existencia del diablo, ni en la existencia de un más allá. Por supuesto no creen en la existencia de Lucifer, tampoco creen en la existencia del diablo. Para ellos el diablo es la representación del ser humano, de los atributos animales del ser humano, porque para ellos los seres humanos no somos más que animales un poco más inteligentes, ¿no? Y desde su punto de vista, las religiones y la Iglesia Católica lo único que ha hecho es acabar o enterrar con ese yo más profundo de los seres humanos, que es un yo pues, animal y material, ¿no? Desde el punto de vista de los satanistas, los seres humanos somos muy similares a los animales, ¿no? Nos peleamos por conseguir los puestos más relevantes dentro de la sociedad, por obtener poder. Los satanistas dicen que los seres humanos se dividen en dos grandes grupos, ¿no? La manada y los pastores, ¿no? Y ellos aspiran a ser los pastores, ¿no? Y desde su punto de vista, como digo, no hay premio ni castigo en el más allá, ¿no? Por lo tanto, el único premio y castigo es lo que nosotros podamos disfrutar o sufrir en esta vida, ¿no? Ellos dicen que para aquellos que tienen una vida que no es digna, pues las promesas cristianas del más allá están muy bien, pero para los que han experimentado todos los placeres de la vida, ellos pues no tienen ningún interés en morir, ¿no? Odian a los socialistas, odian a los comunistas, odian a los socialdemócratas, porque creen que luchan, porque todos estos, en teoría, luchan por una igualdad. Y desde el punto de vista del satanismo, los hombres no somos iguales y todos no nos merecemos lo mismo, ¿no? Por lo tanto, admiran a los poderosos, aquellos que han logrado ascender a la cúspide del poder económico y el poder político, y rechazan a todos los marginados y desheredados, porque consideran que no han tenido la suficiente inteligencia y gallardía para triunfar en este mundo. Los satanistas aman a los triunfadores y odian a los perdedores, ¿no? Y además es muy curioso la visión que tienen de los dioses, ¿no? De las diferentes religiones, ¿no? Para ellos los dioses
no son más que una proyección de los anhelos más profundos de los seres humanos, lo que todos desearíamos hacer y no podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque a los dioses nadie los premia ni los castiga, como ellos mismos son los dioses, por lo tanto los dioses pueden matar, pueden dominar a grandes grupos de población, pueden hacer lo que les dé la gana y aún encima son adorados y temidos por los seres humanos. Desde el punto de vista de los satanistas, los dioses no son más que proyecciones internas de los anhelos de todos los seres humanos, lo que desearíamos hacer y no podemos hacer por toda esa carga vinculada a las religiones, al cristianismo, a la moral, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, este es un argumento filosófico muy apetecible para los que tienen el poder, ¿no? Porque es una forma de justificar determinadas acciones no muy positivas para grandes masas de población, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, ¿cuánto me queda? Muy poquito, ¿no? Bueno. En realidad, hasta ahora hemos visto la fundación de la Orden Illuminati, toda una serie de organizaciones secretas o discretas, vinculadas más al ámbito de la creencia, de la filosofía, del esoterismo, pero es que los mismos personajes que pertenecen a estas organizaciones, pues nos los encontramos en otras, también secretas o discretas, pero cuya finalidad es mucho más concreta, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al Club Bilderberg o la Trilateral, ¿no? En realidad, organizaciones vinculadas sobre todo al poder económico que se fundaron con una finalidad fundamental y es luchar contra el comunismo, ¿no? Y hacer prevalecer en esa lucha un modelo capitalista y llevar a cabo esa globalización que hoy en día estamos viviendo. Es decir, no es una entelequia, no es un futurible, sino que lo estamos viviendo y muchos estamos sufriendo, ¿no? esa globalización capitalista, ¿no? Pues como digo, para eso se fundó el Club Bilderberg en el año 1854. Detrás se encontraban determinadas familias vinculadas al mundo financiero. Ahí estaba David Rockefeller y otros que financiaron esa organización, el Club Bilderberg, que en el fondo no es más que una reunión de aquellos que tienen el poder económico y aquellos que detentan el poder político, incluso académico y periodístico, ¿no? Para llegar a una serie de acuerdos, ¿no? Pero en realidad estas organizaciones como el Bilderberg, la Trilateral, la Rand Corporation y otros similares, en realidad parten de otra organización de la que se suele hablar menos, que es el Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no? Cuya fundación es muy curiosa, ¿no? Y la filosofía, la ideología es muy similar, muy similar a la de la Trilateral o a la del Club Bilderberg, ¿no? En realidad, fijaros, la historia es tremendamente curiosa. Ese que veis en la pantalla es Woodrow Wilson, fue presidente de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y él le pidió a uno de sus principales colaboradores, Walter Lippmann, que era subsecretario de Guerra, y a uno de sus consejeros principales, Edward Mandell House, que además tuvo un papel fundamental en la fundación de la Reserva Federal Americana, que no es un banco público, sino que es un banco privado, ¿no? La Reserva Federal es una organización privada, no es pública, eso la gente no lo suele conocer. La Reserva Federal es, digamos, el Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? Pero en realidad depende de los grandes trusts bancarios anglosajones, ¿no? Bueno, pues el caso es que este hombre le pide a estos dos colaboradores que creen un grupo de 25 o 30 personas, 25 o 30 académicos, 25 o 30 pensadores, ¿no? Para llevar a cabo una serie de estrategias a muy largo plazo, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, así se crea el Consejo de Relaciones Exteriores. En realidad, la primera vez que este protoconsejo de Relaciones Exteriores tiene un papel importante es durante las conversaciones, el Tratado de Paz de Versalles, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, Wilson se reúne con las potencias vencedoras, se reúnen y el presidente Wilson se lleva a esta reunión a algunos representantes de este consejo secreto, de este consejo de pensadores y entre el presidente, House, Lippmann y este grupo de pensadores, pues trazan
un plan de lo que debería ser el futuro del mundo, ¿no? De lo que debería ser el siglo XX, ¿no? Y de hecho, Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos entonces, se planta en la reunión diciendo: antes de firmar la paz, tenemos que decidir en qué consistirá la paz. Es decir, cuál va a ser nuestro modelo de sociedad, ¿no? Y en ese modelo de sociedad él ya pedía la creación de una serie de organizaciones internacionales, que tuvieran cierto grado de soberanía por encima de los estados y sobre todo una cierta libertad económica. Es decir, la desaparición de ciertos aranceles, la desaparición de fronteras, es decir, una globalización económica. Aquí comienza la globalización económica, después de la Primera Guerra Mundial. En esa reunión, los representantes del gobierno británico y los representantes del gobierno estadounidense llegan a la conclusión de que el mundo es muy voluble y que tienen que crear una organización por encima de las organizaciones democráticas, por encima de los gobiernos, por encima de los partidos políticos, ¿no? Una organización que vincule al mundo anglosajón para dominar Occidente, ¿no? Y para dirigir las políticas económicas y políticas de Occidente, ¿no? Así se crea ese Consejo de Relaciones Exteriores, que en realidad tenía dos patas: el Consejo de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos y el Instituto Real de Relaciones Internacionales en Gran Bretaña, ¿no? Y en realidad ahí surge ese poder mundial o ese poder transnacional que veremos a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Porque del Consejo de Relaciones Exteriores, como digo, con sede en Estados Unidos y con sede en Gran Bretaña, era y sigue financiado por las 200 o 300 multinacionales más importantes del planeta, ¿no? Y a este Consejo de Relaciones Exteriores, ya termino, un minuto, pertenecen por los personajes, algunos de los personajes más relevantes de la actualidad política y económica, que luego ocuparon cargos muy relevantes, entre otros Allen Dulles, ¿no? Allen Dulles fue el mítico director de la CIA. Él ocupó un cargo muy relevante en el Consejo de Relaciones Exteriores. Él dirigió la CIA entre el año 1953 y 1961, llevando a cabo una serie de operaciones increíbles. Él es un personaje increíble. Él, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como agente de campo para la OSS, la organización que dio lugar al centro, a la CIA. Y como digo, es un personaje fascinante. Él ocupó un cargo muy relevante. Otro personaje que perteneció al Consejo de Relaciones Exteriores fue Zbigniew Brzezinski, este hombre del que os hablaba anteriormente, ¿no? De su cabeza nació la creación de los mujahidines para expulsar a los soviéticos de Afganistán y con eso comenzar a derribar o acabar con la Unión Soviética, ¿no? De la mente de Brzezinski salieron toda una serie de operaciones de inteligencia y operaciones geopolíticas para terminar con la Unión Soviética y finalmente lo consiguió. Si hay un personaje responsable de la caída de la Unión Soviética, ese fue Brzezinski, ¿no? Brzezinski fue fichado por el Consejo de Relaciones Exteriores. Él era académico, como pensador. Él llamó la atención de David Rockefeller y otros personajes vinculados al Bilderberg y otras grandes organizaciones. Tuvo un papel relevante en el Bilderberg y David Rockefeller y otros financieros le pidieron que fundara la Trilateral, ¿no? Al Club Bilderberg pertenecen fundamentalmente personajes vinculados a Occidente, ¿no? En la Trilateral también querían que participaran otra serie de personas no occidentales, sino también del mundo Asia-Oriente, ¿no? Y por eso se creó la Trilateral. Es como una especie de oficina del Bilderberg, pero a la que pertenecen personajes, no solamente personajes del mundo político y financiero, no solamente del mundo occidental, ¿no? En el año 1973, dirigidos por Brzezinski, se crea la Trilateral, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, y ya termino, toda una serie de organizaciones, como digo, secretas o discretas, de ámbito internacional, que en realidad manejan a esas otras organizaciones internacionales cuya cara es más visible, como la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, 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 etcétera. Bueno, lo que he pretendido explicaros en esta charla es que detrás de todas estas poderosas organizaciones y detrás de todos estos personajes con tanto poder económico, político y financiero, hay un ideal. Es decir, que no buscan el poder por el poder, sino que tienen un determinado ideal del mundo, una determinada visión de la realidad, ¿no? Y esa visión de la realidad tiene que ver con el más puro materialismo y con el capitalismo a ultranza, ¿no?
Es decir, con que los estados cada vez intervengan menos en la economía, con la liberalización absoluta de la economía y con un mundo muy competitivo en el que les va a ir muy bien a los que logren triunfar y les va a ir muy mal a los que queden al margen de ese mundo que se está creando, que desgraciadamente cada vez son más personas. De hecho, para los defensores a ultranza de esta liberalización económica, de este capitalismo global, las crisis son buenas. Es decir, no son malas para el sistema, son positivas para el sistema, porque cada cierto tiempo necesitamos una crisis para limpiar del sistema a aquellos que no han sido capaces de adaptarse al mismo, ¿no? Por lo tanto, es bueno porque limpia al sistema de aquellos elementos que no logran adaptarse y el sistema sigue funcionando, sigue caminando. Bueno, eso en el fondo es lo que he pretendido con este libro, con Proyecto Anticristo, ¿no? Mostrar cuál es la ideología profunda de estos personajes y, sobre todo, cuáles son los planes de futuro que ya han proyectado para todos nosotros. Hasta aquí. Gracias, Miguel. Fascinante conferencia. Lástima que no tengamos más tiempo, porque la verdad es que yo me he quedado con ganas de saber mucho más. Lo que sí os podemos decir es que vengáis mañana, porque mañana, por la tarde, llevaremos a cabo una tertulia muy interesante titulada «Vivimos en Matrix?», una mesa redonda dirigida por el director de Magic International y Magic Summer, Alfonso Trinidad, donde se hablará de estos y otros temas relacionados con la Matrix, con aquello que no nos cuentan o lo que los medios y los gobiernos nos ocultan, con Josep Guijarro, Miguel Pedrero, Miguel Celades y David Parcerisa. Mañana, aquí, en esta misma sala, a las 6 de la tarde. No os lo perdáis. Otro aplauso para Miguel, porque se lo merece, la verdad. Y ahora un momento, porque Alfonso Trinidad nos... Así que quien quiera adquirirlo y firmado por Miguel, cuando terminemos dejaremos un espacio de unos 10 minutitos entre conferencia y conferencia para que podáis adquirir el libro y aprovechar para que os lo firme Miguel. Vamos, una pregunta, yo hago ya de azafata también, que se me da muy bien. Hola, buenas tardes. Muy interesante la charla. Veo que el poder bajo la sombra de los Illuminati mantiene una directiva de dirección, pero de acuerdo a esta situación también que se presenta, no se verá también la sociedad impulsada a querer romper este tipo de manejos del capitalismo y de la globalización de este capitalismo, que realmente por donde se le mire es que va haciendo aguas. ¿Es que se ve alguna cosa de estas que pueda ocurrir dentro de unos pocos años? Bueno, yo creo que ya estamos viendo resistencias importantes. Yo creo que ya estamos viendo resistencias muy importantes, ¿no? Hoy tuvo lugar el Brexit, ¿no? Ha triunfado el sí, ¿no? La salida de la Unión Europea, ¿no? Bueno, detrás del Brexit hay muchas circunstancias, ¿no? Y una serie de ideologías que a mí no me gustan nada, ¿no? Pero en realidad, en el trasfondo de todo esto, es que la gente vive peor que antes. Es decir, en realidad detrás del Brexit está el anhelo de la población británica de vivir como se vivía hace 20 años, ¿no? En el fondo, fijaros, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y aquí me voy a meter un poco en política, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. El comunismo no funcionó, ¿no? El comunismo fue una utopía que no funcionó. ¿Por qué? Porque cercenaba la libertad del individuo, ¿no? El capitalismo, este capitalismo brutal, tampoco está funcionando, ¿no? Esta liberalización económica sin ningún tipo de orden ni concierto, ¿no? En el que unos pocos tienen la inmensa mayor parte de la riqueza, ¿no? y la mayoría tratan de sobrevivir y cada vez vivimos peor,
tampoco está funcionando, ¿no? Y esto está dando lugar al nacimiento de toda una serie de resistencias. Lo único que ha funcionado en todos estos años es ese invento llamado socialdemocracia, que en el fondo era un pacto entre las grandes organizaciones de clase trabajadora y el gran capital. Era un acuerdo por el cual el gran capital perdía parte del poder y se lo cedía a la clase trabajadora, ¿no? A la que concedía, bueno, digamos que cierto bienestar social, ¿no? Es decir, cierta posibilidad de ascenso social de los hijos de la clase trabajadora y un cierto bienestar, una seguridad económica, una seguridad social, una educación libre y gratuita, una sanidad. Es decir, todo eso funcionó durante un tiempo, durante unas décadas funcionó y fue viable en Europa. ¿Qué ocurrió? Que después de la caída de la Unión Soviética y ya algunos años antes de la caída de la Unión Soviética ya no había enemigo y por lo tanto los poderosos, los que tenían el poder del capital, ya no necesitaban mantener ese proyecto socialdemócrata, ¿no? Ya no necesitaban que las masas tuvieran un cierto bienestar, ¿no? Y poco a poco nos lo fueron arrebatando hasta llegar a lo que estamos hoy en día, ¿no? Un error, ¿no? Un error por parte de esos que tienen el poder económico, ¿no? Porque en el fondo simplemente se trata de soltar un poco de su poder para mantener contenta a la población, ¿no? Pero al pretender acaparar demasiado, lo que están provocando es que la población se rebele, ¿no? A mí cuando me hablan del surgimiento de populismos me río, ¿no? Porque ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los que han tenido que hacer ese trabajo, o sea, el trabajo de dirigirnos, es decir, los grandes cargos económicos, los miembros del Ejecutivo, de los gobiernos, no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Su trabajo es dotarnos de cierto bienestar y de cierta seguridad, ¿no? Obviamente, si no pueden llevar a buen puerto ese anhelo de la población, pues la población elige a otra serie de alternativas, ¿no? En el fondo, eso es el populismo. Si surge el populismo es porque la socialdemocracia o el liberalismo no ha sabido hacer su trabajo de forma adecuada, ¿no? Y cada vez veremos más resistencias, ¿no? Y en el fondo, detrás de muchas de estas resistencias, se encuentra un anhelo socialdemócrata. Es que hoy en día decir que uno es socialdemócrata es casi decir como que eres un revolucionario que vas a quemar el mundo, ¿no? Y en el fondo la socialdemocracia no fue más que un acuerdo entre el capital y la clase trabajadora. Y durante mucho tiempo la socialdemocracia funcionó muy bien. Es decir, había una seguridad social, había un bienestar, los hijos de cualquier persona podían estudiar y podían ascender socialmente si se aplicaban y si trabajaban. Había trabajo, había unos sueldos dignos, había una jubilación, había una seguridad social, había una sanidad que funcionaba bastante bien en Occidente. Es decir, y todo eso nos lo están arrebatando y por lo tanto se están viendo resistencias, ¿no? Y eso es lo que muchos llaman populismos. Miguel, era una pregunta, lo que pasa es, si me prometes que en un minuto le contestas, si no, hacemos una conferencia más, ¿te parece bien? No. Mañana con la mesa redonda. Sí, por favor, rápido, si no, no llegamos. Sí. A ver, sabemos lo del acuerdo TIP, este acuerdo tan fuerte que puede destruirnos a cierto nivel. ¿Están los Illuminati detrás de esto o estas fuerzas superpoderosas de estos ultracapitalistas? Bueno, detrás del TTIP, que es ese acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, es decir, entre el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, en el fondo no es más que otro paso, otro escalón en esa liberalización económica y en esa pérdida de soberanía de los Estados, ¿no? Hoy en día los Estados de la Unión Europea no tienen en sus manos, no tienen la capacidad de llevar a cabo su propia política monetaria y económica. Es decir, Mariano Rajoy no puede decidir qué política económica va a llegar a España, ni Mariano Rajoy ni quien llega al poder. Es decir, todo eso se decide en la Unión Europea por una serie de personajes a los que no ha elegido nadie.
Es decir, que están ahí puestos por determinados poderes económicos internacionales, esos son los que deciden. El TTIP, ese acuerdo de libre comercio, como digo, no es un paso más en esa liberalización absoluta del mercado con menos reglas, ¿no? O con casi ninguna regla, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Los liberales dicen que el mercado se regula por sí solo, ¿no? Pero eso no es verdad. Nada se regula por sí solo. Yo siempre digo lo mismo, pongo la metáfora del tráfico, ¿no? De la circulación. Imaginaros que de pronto digan, no, hombre, nosotros somos suficientemente mayorcitos para regularnos por nosotros mismos. No hay normas de tráfico, ¿no? Nosotros mismos nos vamos a regular. Al final, ¿quién pasa el semáforo? El que tiene la tanqueta, ¿no? Y el que tiene el mini, pues aguanta, ¿no? Porque si no, la tanqueta le pasa por encima. Pues lo mismo pasa desde el punto de vista económico. Es decir, está bien, yo estoy a favor de una economía de libre mercado, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero tiene que haber unas normas que ofrezcan unas reglas de juego, ¿no? Porque si no, cada uno hace lo que quiere y al final los que mandan, los que tienen el poder, son unos pocos, los que tienen todo el poder y los débiles, que es la inmensa mayoría, no tenemos ninguna posibilidad de entrar en ese juego. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esa es una opinión muy personal, está bien un sistema de libre mercado, pero con unas reglas que regulen ese libre mercado, ¿no? Tiene que haber unas normas. Si desregularizamos todo, no hay normas, no hay leyes, al final vamos a acabar trabajando por 3 comidas al día o por 2 comidas al día, ¿no? Ahora están diciendo, oye, bueno, son 600 euros, ¿no? Trabajamos por 600 euros, ¿no? Ahora mismo hay empleos por 600 euros, ¿no? Dice, mejor eso que nada. Hombre, mejor comer 3 veces al día que no comer, ¿no? Pero si podemos cobrar un sueldo digno, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, por lo tanto, el TTIP, si lo queréis leer, el TTIP se ha filtrado. Termino, 30 segundos. El TTIP ya se ha filtrado, es decir, Greenpeace Holanda recibió aproximadamente el 30 al 40% de los informes, de los acuerdos a los que se han llegado hasta ahora entre la Unión Europea y Estados Unidos para ese tratado de libre comercio. Es decir, se puede leer. Fijaros cómo era el TTIP, que era secreto. Es decir, un acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos, algo que nos va a afectar directamente a todos nosotros, es secreto. Es decir, pero es secreto hasta para los propios políticos. Ni siquiera los europarlamentarios lo podían consultar con libertad. Es decir, tuvieron que pelearlo determinados grupos, fundamentalmente grupos de izquierda, para que vamos a decir lo contrario, ¿no? Que consiguieron, después de una serie de pleitos, que se les dejara revisar parte de esa documentación. Tenían un tiempo limitado los europarlamentarios. Los europarlamentarios, no nosotros, tú y yo no tenemos posibilidad. Pero un europarlamentario que quiera revisar ese tratado de libre comercio tiene un tiempo determinado para la consulta. Entra una especie de cámara acorazada, vigilado por unos agentes de seguridad, firma un contrato de confidencialidad en el cual se compromete a no dar a conocer nada de lo que vea a terceros y menos públicamente. Hombre, a su mujer se lo contará, me imagino, y a sus amigos, ¿no? Pero él firma un papel en el que dice que no se lo va a contar a nadie, ¿no? Y menos públicamente, ¿no? No pueden llevar ni blog ni bolígrafo, ni ningún elemento electrónico para grabar o para fotografiar, y tienen un tiempo limitado. Es decir, un tiempo limitado en el que les da tiempo a consultar algunos de los documentos por encima, ¿no? Como un acuerdo que va a vincular el futuro de todos nosotros puede ser secreto incluso para los propios políticos. Ahí te das cuenta que quien manda no son los políticos, son otros personajes, ¿no? Bueno, pues aproximadamente el 40% de esos documentos se ha filtrado a Greenpeace Holanda, que por cierto los medios tampoco han hablado demasiado del tema, ¿no? Pero ya se pueden consultar en red y podéis ver algunos de los acuerdos. Un aplauso para Miguel Pedrero, que como bien decía Alex, estará mañana en esta mesa redonda junto con Josep Guijarro, Miguel Celades y David Pazé.